Hola, mi nombre es José de la Jara, soy ingeniero de petróleo, tengo aproximadamente 14 años de experiencia en la industria, todo este tiempo trabajando en la línea MPD de la compañía Weatherford. En esta oportunidad les traigo una presentación acerca de lo que es el MPD enfocado desde el punto de vista de ingeniería, de la, de la comprensión de los conceptos y del y de la actualización sobre las instalaciones que se requieren. Como les mencioné, yo trabajo en la compañía Weatherford, por ende la aplicación y la explicación va a ir dirigida a los métodos, procedimientos y equipos que tiene Weatherford, que es lo que vendría a ser mi expertise. Comencemos. ¿Por qué ahora? Afrontar los riesgos en perforación requiere una estrategia que involucra la aplicación de nuevas tecnologías, con aplicación de buenas prácticas de perforación. Los pozos complejos son más comunes en la actualidad y eventualmente llegarán a ser el estándar. ¿Por qué sucede esto? Pues porque antes, cuando la tecnología todavía no estaba tan desarrollada como lo está ahorita, o la expansión de la tecnología no era tan grande, es decir, los costos eran mucho más elevados, había pozos complejos que se denominaban pozos imperforables, solo por llamarlos de alguna manera, si eran pozos perforables pero con un costo elevado con respecto al beneficio que te iba a traer perforarlo. Entonces, en la actualidad tenemos más de esos pozos, pues las compañías se dirigían o preferían hacer los pozos que tengan menos complejidad y más posibilidad de retorno. Entonces, en la actualidad tenemos más de estos pozos, son más comunes por el hecho de que ya la tecnología avanzó y las perforaciones de los otros pozos, por decirlo de alguna manera, se ha reducido por la cantidad de pozos perforados antes. Los pozos complejos requieren un mayor entendimiento de la interrelación entre la planificación y la ejecución, aplicar las mejores prácticas y las tecnologías correctas. Un pozo complejo, al igual que un pozo no complejo, requiere de una planificación eh, correcta, anticipada, y que al momento de la ejecución se siga todo lo diseñado durante la planificación, o por lo menos se trate de seguir, pues tenemos situaciones en las que las situaciones nos dirigen hacia un cambio de planes. Los pozos complejos requieren un mayor entendimiento de la interrelación entre la planificación y la ejecución, por lo que tienen más cosas que analizar, más cosas que ver, más opciones con respecto a tecnologías a aplicar o métodos a aplicar. Una mirada a la industria. Estos son datos netamente estadísticos. Los riesgos operacionales en la perforación adicionan de 16 a 24% al tiempo total de perforación. ¿Por qué? Porque los riesgos operacionales te generan un tipo de adición con respecto a los procedimientos o al tiempo no productivo que se tiene durante una perforación para la solución de problemas que se puedan presentar. Más del 50% de estos riesgos están relacionados con la presión de fondo y la inestabilidad de las paredes del hueco. A medida que los campos maduran, los riesgos asociados a la depresión aumentan.
Los métodos convencionales muchas veces no ayudan ya que consumen tiempo, incrementan el costo y no son efectivos. Incrementan el costo porque incrementan el tiempo de proceso de la perforación. Pues el utilizar, y hay que tener esto muy en claro, el utilizar nuevas tecnologías incurre en un costo adicional, pero al reducir el tiempo de operación, el costo-beneficio llega a quedar en positivo. Tienes un costo diario superior, pero una perforación que se realiza o una operación que se realiza en mucho menos tiempo de la que realizarías con un costo diario menor. Entonces, en conjunto, en la suma total, muchas veces es más conveniente usar equipos y tecnologías un poco más costosas para que al final el costo total del proyecto sea menor. La respuesta, buscar la solución adecuada. La aplicación de buenas prácticas de perforación, es decir, escuchar el pozo. Un pozo nos dice mucho. Cuando lo estamos perforando de una manera inadecuada, nos indica en qué nos estamos equivocando. Entonces, de esa manera nosotros podríamos entender que hay tecnología adecuada para un manejo proactivo del problema. En este caso tenemos distintos métodos que podrían ser aplicados dependiendo de las necesidades o comportamiento del pozo. En estos están el Managed Pressure Drilling o MPD, Under Balance Drilling o VD, o Drilling with Casing, Solid Expandable Systems también. Cuando sean aplicables, combinar estas tecnologías complementarias podría ayudarnos a entregar una solución sólida con respecto a los problemas que se presenten dentro de una operación. En promedio, el 20% del tiempo desde el inicio hasta alcanzar el TD es non-productive time, es decir, tiempo no productivo. Como se había mencionado en un inicio, este tiempo no productivo estaba entre el 16 y el 24% de tiempo de la perforación. Por eso es que en este momento lo mencionamos como que en promedio el 20% del tiempo, desde que se inicia hasta que se llega al final del proyecto, se estima aproximadamente que el 20% es tiempo no productivo. Y este tiempo no productivo no es que simplemente se haya decidido parar porque sí, se utiliza solucionando los problemas de perforación que se van presentando, tales como pérdidas de circulación, pega de tubería por presión diferencial, rotura de la sarta, costo de lodo excesivos y múltiples cambios de densidades, amagos, o lo que se conoce como influjos, el tiempo que se demora en realizar el control de pozo, el efecto ballooning, que es un efecto que se presenta muy a menudo y que es necesario identificarlo y estar seguros de que es el efecto ballooning, que no sea confundido con un influjo, o que sea pensado que es un efecto ballooning y al final sea un influjo. Problemas para alcanzar el TD con un tamaño de sección de pozo lo suficientemente grande, pues cuando se tienen problemas y se necesita hacer algún tipo de corrección con respecto a los revestimientos, pues se tiene que comenzar a usar los revestimientos de contingencia, y estos revestimientos van reduciendo el diámetro interno conforme vamos profundizando el pozo. Una baja ROP. Todos estos problemas pueden ser resueltos perforando con un manejo más preciso del perfil de presión, confinamiento y control. Aquí tenemos la imagen de una ventana operativa. En este caso, esta es una ventana operativa. Representará de manera
gráfica, pero nos indica una ventana operativa amplia, en la que podemos ver la presión de colapso, la presión de poro, la presión de fractura y la presión overboarding. Lo ideal, la ventana operativa que tenemos, la ventana de perforación, debe manejarse en el interior de estas curvas. Debe de estar por encima de la presión de poro y la presión de colapso, pero a su vez debe estar por debajo de la presión de fractura y la presión overboarding. Es decir, nuestro campo para navegar o para perforar está limitado por estas curvas de presión. La densidad equivalente de circulación debe permanecer dentro de la ventana de perforación para que la operación avance sin problemas. No se tengan problemas de fractura, no se tengan problemas de influjo ni colapso. Aquí tenemos una ventana, gráficamente y visualmente, una ventana operativa más estrecha. Es decir, que la ventana de perforación tiene un menor margen comparativamente con el gráfico anterior. Esto es debido a presiones de fractura o presiones de poro más cercanas entre sí, o presiones de fractura y de poro en valores no certeros o desconocidos. Entonces esto hace que un pozo de manera convencional no pueda ser perforado. Adicionalmente, si digamos se quiere llegar a perforar este pozo, hay que aumentar secciones de casing para poder controlar los distintos perfiles de presión que se necesitan durante la perforación. Podemos tener escenarios de pérdida al llegar a la presión de fractura, podemos tener escenarios de surgencia al llegar a la presión de poro. Los costos de lodo son superiores, ya que necesitamos variar la densidad de lodo constantemente durante la perforación. Podemos incurrir en un excesivo NPT, podemos llegar incluso a no alcanzar el TD. Y por eso es que este tipo de pozos en la antigüedad, o bueno, actualmente también, solamente que ahora existe otro tipo de tecnologías que ya no se les podría llamar no perforables. Sí son perforables, nada más que ya no serían rentables, porque tal vez el costo-beneficio en este tipo de pozos no es el suficiente para aplicar un gasto mayor utilizando tecnologías más modernas, más actuales, que permitan perforar. ¿Por qué MPD? ¿Por qué usar el MPD? La industria continuamente necesita reducir costos. Obviamente, si tú tienes un proyecto en el que tienes un presupuesto destinado, lo ideal siempre es gastar lo menos posible para que te quede dinero para realizar más proyectos, lo que te ayudaría a producir más. Necesitamos también mejorar la seguridad y el control del pozo, pues siempre, en cualquier locación, la seguridad del personal y de los equipos siempre está por encima de cualquier proyecto. Y necesitamos también alcanzar una mayor eficiencia de perforación, es decir, hacer perforaciones seguras, más rápidas y con un menor daño a la formación. El método MPD combina las ventajas de la perforación sobrebalanceada y la perforación bajo balanceada para hacer posible perforar económicamente pozos difíciles o, como les había mencionado, pozos que antes se llamaban o que antes eran mencionados como no perforables. La industria actualmente está invirtiendo en nuevos métodos y técnicas de MPD. El sistema MPD está avanzando a pasos agigantados, incrementando la fiabilidad en el control del pozo, con los controles de la presión, y cada vez incrementando más la eficacia
de los sistemas automatizados. Definición de MPD. Esta definición es la definición según la IADC. MPD es un proceso adaptable de perforación utilizado para controlar con precisión el perfil de presión anular. El objetivo es determinar con precisión la ventana operacional, es decir, la presión de poro, la presión de fractura, y manejar la presión de fondo ejercida dentro de los límites establecidos de acuerdo a los requerimientos operacionales. Es una intención del MPD evitar influjos continuos del fluido de formación a superficie. Cualquier influjo accidental debe ser contenido de manera segura usando los procesos apropiados. Una de las grandes ventajas del método MPD con el equipamiento actual, moderno y los software evolucionados que se tienen es que la detección en caso de tener un influjo, la detección es extremadamente rápida. Un equipo, hablando netamente del sistema de Weatherford, un equipo bien calibrado, más adelante vamos a hablar sobre la calibración del equipo, un equipo bien calibrado puede llegar a detectar un influjo de 7 galones, es decir, solo permitir que al pozo se le metan 7 galones en ese momento sea controlado y sea muy fácil la circulación de ese influjo, manteniendo la seguridad del pozo, manteniendo la seguridad de las personas, manteniendo la seguridad de la locación, sin necesidad de recurrir a los métodos convencionales de control de pozo, que lo que nos harían incurrir es en un tiempo, en un NPT prolongado, ya que los métodos convencionales son realizados a tasas de bombeo reducidas, diferente a un control de pozo dinámico con el sistema MPD que se utiliza a una tasa de bombeo de perforación. Managed Pressure Drilling, MPD, es un sistema cerrado de circulación. MPD utiliza un sistema de retorno de lodo cerrado, presurizable, una cabeza rotativa que actúa como desviador y un sistema estrangulador, un choke manifold, con el que se incrementa la presión en superficie para poder variar la presión anular, por ende la presión en fondo. El estrangulador permite obtener un control preciso del perfil de presión anular del pozo. Las variantes de la técnica MPD permiten perforar exitosamente circunstancias donde las técnicas convencionales sencillamente no trabajan. Tenemos estas variantes del MPD, la variante HCE, la variante CBHP, el PMCD y la variante del Dual Gradient. Vamos a explicar la variante HCE y la variante CBHP, la de presión de fondo constante, Constant Bottom Hole Pressure, y la de Dual Gradient y la de PMCD, pues solo las mencionamos en este punto. Pues las variantes HCE y las variantes CBHP son las, digamos, más utilizadas en la perforación. Beneficios del MPD. Trabajar con un mínimo grado de sobrebalance. ¿En qué nos beneficia trabajar con un mínimo grado de sobrebalance? Tiene varios beneficios. Comenzando, tiene un beneficio económico. El hecho de no tener que usar pesos de lodo más elevados hace que el costo del lodo sea menor, lo que ayuda al costo total del proyecto. Un mínimo grado de sobrebalance con respecto a la presión de formación impacta directamente en el daño que se genera a la formación. Si uno tiene
una gran diferencia en el sobrebalance, el impacto mecánico que recibe la formación con el lodo circulando es mayor, es superior, lo que puede incurrir en un daño mayor a la formación. Con un mínimo grado de sobrebalance, el daño a la formación es reducido e incluso muchas veces ni siquiera se genera un daño a la formación. Al tener un menor sobrebalance, podemos minimizar los problemas de pérdida de circulación, es decir, nos alejaríamos de la curva de fractura. ¿Recuerdan la ventana operativa? Al alejarnos de la curva de fractura, minimizamos la posibilidad de una pérdida de circulación. Como se les expliqué hace un momento, la detección temprana de influjo de fluidos de formación y pérdidas de circulación nos ayudan a reaccionar de una manera más efectiva, pues al perder circulación podemos usar métodos de solución del problema de una manera más rápida, lo que haría que perdamos menos fluido, o una detección temprana de un influjo nos ayuda a que el control sea mucho más seguro y más rápido. Esto mejora la seguridad de la operación al trabajar con un sistema cerrado. Elimina riesgos de pega diferencial de tubería. Una presión de fondo constante elimina el riesgo de inestabilidad debido a los picos de presión de fondo, pues en una perforación, llamemos convencional, el prender y apagar bombas genera un estrés en la formación al incrementar y al disminuir constantemente la presión anular. Extender la longitud de la sección a perforar con un determinado tamaño de hueco. Optimizar la operación reduciendo el tiempo no productivo por varios de los factores que les he mencionado en los ítems anteriores. Características del MPD. No se permite ni se desea el influjo de fluidos del yacimiento. Se está mejor preparado para manejar cualquier incidente operacional. Aplican los principios de control de pozo convencional. Flexibilidad. Respuesta inmediata a necesidad de aumentar o disminuir la presión de fondo o cambiar el ECD. El sistema permite mantener el movimiento de la sarta rotando y movimiento vertical en caso de situaciones de control de pozo. Vamos a profundizar un poquito en estos dos temas. La respuesta inmediata a necesidad de aumentar o disminuir la presión de fondo o el ECD va asociada al hecho de las variables que influyen para el cálculo de la presión de fondo o de la densidad equivalente de circulación. ¿Cómo calculamos la presión de fondo? La presión de fondo es calculada por las variables de la presión hidrostática, la presión que generan las pérdidas por fricción o pérdidas de carga en el anular y la presión en superficie. Con la instalación del sistema MPD tenemos la posibilidad de variar de manera casi inmediata la presión de fondo, variando la variable de la presión en superficie. Por medio del estrangulador o choke manifold MPD, variando el área de flujo, nosotros incrementamos o disminuimos la presión en superficie, lo que se ve reflejado inmediatamente en el cálculo de la presión de fondo o en el cálculo del ECD. El sistema permite mantener el movimiento de la sarta rotacional y vertical. Como se había mencionado, el sistema MPD requiere de un cabezal rotatorio que desvía el flujo, que cierra el pozo a la atmósfera, es decir, crea un circuito cerrado. Este cabezal rotatorio tiene un sistema de engranajes que permite la rotación de la tubería,
manteniendo un sello entre el elastómero que tiene la RCD o la goma, si lo prefieren llamar así, con la sarta de perforación. Y permite también un movimiento de vertical, es decir, un strip in o un strip out, manteniendo la presión durante este proceso. Otra característica es la detección en etapa temprana de problemas operacionales, lo cual conduce a reducir el NPT requerido para su manejo, como ha sido mencionado, el hecho, por ejemplo, de la detección temprana de un influjo reduce el tiempo que se necesita para solucionar el influjo. VD versus MPD. Son dos aplicaciones que no es que compitan entre sí, son dos aplicaciones que de alguna manera se complementan. En algunos pozos es necesario o mejor utilizar un método de VD o Under Balance Drilling, o en otros pozos es mejor utilizar el método MPD, pues aplica de una manera más efectiva para los requerimientos que se presentan en este. Las operaciones bajo balance, normalmente al tener una presión de fondo por debajo de la presión de poro, vamos a mantener un influjo continuo, es decir, el pozo va a estar fluyendo todo el tiempo, a diferencia en las operaciones MPD, que lo que se busca es no tener influjos, pues siempre vamos a tratar de mantener la presión de fondo por encima de la presión de poro, pero por debajo de la presión de fractura. Mejora las condiciones de perforación permitiendo que exista un influjo continuo. En operaciones MPD se mejoran las condiciones de perforación controlando el perfil de presión sin influjo continuo. Las operaciones en bajo balance buscan reducir el daño de la formación. Las operaciones MPD buscan reducir el tiempo no productivo e incrementar la eficiencia de la perforación. Las operaciones bajo balance permiten la evaluación de yacimientos mientras se perfora. Las operaciones MPD puede permitir perforar pozos que no son viables de manera convencional. Y también permite la evaluación de yacimientos, pero no es una evaluación mientras se perfora. Para hacer ese tipo de evaluación se necesita parar la perforación y sin ningún equipo adicional se pueden hacer esas evaluaciones de yacimientos con, por ejemplo, presiones de poro dinámicas o presiones de leak of test o FITs dinámicos. Seguridad, estabilidad e integridad de un pozo. Los límites en perforación convencional. ¿Qué pasa cuando la presión de poro es superior a la presión de fondo, a la presión de la columna hidrostática? Se dice que estamos en condición de bajo balance. Tenemos influjos, podemos tener un arrancón, un blowout, proceso de matado que requiere tiempo, hay una menor seguridad, se genera un NPT, los costos asociados se incrementan e incluso podemos tener la posibilidad de una pérdida de pozo. Cuando la presión de fondo es superior a la presión de fractura, significa que estamos en una condición en la que estamos rompiendo la formación. Estaríamos generando una pérdida de fluido, pérdida de integridad del pozo, posibilidad de pérdida y ganancia, pues al tener una fractura la columna hidrostática puede reducir. Al reducir la presión de fondo puede ser menor que la que necesitamos y entramos en un flujo cruzado en el que el pozo comienza a fluir, pero a la vez en otra zona está perdiendo. En este caso se necesitan cementaciones remediales. Otra vez incurrimos en el tiempo no productivo, incrementamos muchísimo los costos de la perforación y también podemos caer en la posibilidad
de la pérdida del pozo. Si la presión de fondo es menor que la presión de colapso, significa que estamos erosionando la formación. La formación se nos está derrumbando. ¿Esto qué conlleva? Al agrandamiento del pozo. Las paredes del pozo, al derrumbarse, ya no van a mantener el mismo diámetro que estábamos obteniendo con la broca. Tenemos problemas de limpieza de pozo, tenemos problemas de pega de tubería por una pega mecánica, problemas para toma de registros eléctricos. Incurrimos nuevamente en el NPT, en el tiempo no productivo, incrementamos los costos de producción y también podríamos tener una pérdida del pozo. Categorías de MPD. Tenemos dos categorías, la reactiva y la proactiva. Estas son las definiciones según la IADC. La reactiva es usar métodos y o técnicas MPD como contingencia para mitigar problemas de perforación a medida que se encuentren. Y la proactiva es usar métodos y técnicas MPD para controlar activamente el perfil de presión a lo largo del hueco abierto. Es decir, la primera, la reactiva, vendría a ser una perforación convencional hasta que se presente una situación que amerite el uso reactivo del sistema MPD, es decir, incremento de presión, circulaciones dinámicas. Y una proactiva es usar el sistema MPD de manera en la que se reduzca la posibilidad de presentar tipo de problemas durante la perforación. Variantes de MPD, como lo habíamos mencionado hace un momento, vamos a hablar de la variante HCE y de la variante CBHP, o presión de fondo constante, Constant Bottom Hole Pressure. La presión de fondo constante utiliza el método de contrapresión, método de circulación constante o sistema de bombeo en el fondo del pozo. La otra variante que habíamos visto es la perforación de PMCD, de Pressure Mud Cap Drilling, o perforación con capa de lodo presurizada, o la gradiente dual, que tiene también algunas posibilidades de bombear y desechar, inyección de nitrógeno, casing concéntrico, sarta parásita, aditivos sólidos de baja densidad, o bombeo de lodo y cortes a superficie, mat lift pump. La variante HCE. Uso de herramientas y procesos MPD debido a consideraciones de salud, seguridad o ambientales. Esta es la definición de la IADC MPD-VDO. El MPD en este caso se utiliza en modo reactivo. El pozo es planeado de forma convencional, como se los había mencionado en el modo de uso reactivo. Y si es necesario, la herramienta y el proceso MPD se pone en uso. Tenemos un sistema de circulación presurizado cerrado, porque tenemos el uso de la RCD. El tener la RCD instalada nos permite tener un retorno de manera convencional hacia la flow line que se dirija hacia las shakers, o podemos desviar el fluido hacia el estrangulador o choke manifold MPD. Previene liberación de fluidos hacia el piso de perforación, pues al tener instalada la RCD tenemos un circuito cerrado, la RCD actúa de desviador y el pozo ya no está abierto a la atmósfera. Usando este método se permite el movimiento de la tubería mientras se circula un influjo, se permite la rotación y la reciprocación de la tubería. ¿Qué equipo requerimos
para una instalación HCE de manera mínima, por llamarlo de alguna manera. Tenemos la RCD, que vendría a ser el desviador de flujo. Necesitamos válvulas hidráulicas para poder dirigir el fluido hacia las shakers de manera convencional o desviarlo hacia el choke manifold. Necesitamos obviamente el choke manifold y convencionalmente se utiliza un separador, pero esto no hace parte del equipo MPD básico. El equipo MPD básico se refiere a la RCD, a las válvulas hidráulicas del choke manifold. ¿Por qué tenemos como equipo aquí utilizado las válvulas de no retorno en la SARTA? Pues nosotros, al tener la necesidad de presurizar el anular, necesitamos tener un método de contingencia para evitar que el fluido presurizado en el anular regrese por el interior de la tubería. Y por eso es que se utilizan las válvulas NRB o válvulas de no retorno, que impiden que el fluido que está presurizado en el anular se meta a través del interior de la tubería y llegue a superficie. Constant Bottom Hole Pressure, presión de fondo constante, método CBHP. La metodología dentro de la categoría proactiva de MPD, donde la presión de fondo se mantiene constante durante las conexiones para compensar por la pérdida de fricción anular cuando se paran las bombas. ¿Qué significa esto? Recordemos nuevamente la fórmula de presión de fondo, en la que cuáles eran las variables que intervenían. Las variables que intervienen en esta ecuación de fondo, en la presión de fondo, son la presión hidrostática, las pérdidas, la presión que genera las pérdidas por fricción o pérdidas de carga en el anular con el fluido circulando, y la presión en superficie. Si nosotros vamos a realizar una conexión, tenemos que detener la circulación por directa. Por lo tanto, detendríamos la circulación en el anular. Entonces, la variable que utiliza la presión de las pérdidas de carga o las pérdidas de fricción en el anular quedaría anulada, lo que nos reduciría la presión de fondo. Entonces, ¿cómo y de qué manera mantenemos la presión de fondo constante durante una conexión? Durante una conexión, la presión de fondo es mantenida, pues con una circulación, con un circuito en superficie, tenemos un efecto de incremento de presión de superficie hacia el pozo que compensa en la misma magnitud a la presión perdida por pérdidas por fricción. Es decir, mientras el flujo, el galonaje va reduciendo, van reduciendo las pérdidas por fricción, pero esa reducción en esa presión va siendo compensada con presión en superficie. Estos métodos incluyen mantener circulación continua durante las conexiones, que es lo que les explicaba, atrapar presión anular antes de parar las bombas, que también es una opción. Para eso necesitaríamos un control mucho más preciso y exacto para mantener la presión de fondo constante y no atrapar solo la presión que se pueda atrapar. Redireccionar el flujo de lodo a través de la cabeza del pozo usando una bomba auxiliar, que es el circuito en superficie que les mencioné hace un momento. Este método, combinado con detección temprana de influjos, nos permite navegar dentro de ventanas operativas estrechas y poco conocidas. Tenemos 4 técnicas principales para realizar esta variante del MPD. Método de contrapresión, Surface Back Pressure, manual, semiautomática y automática. Método de circulación constante,
son sistemas como barco y sustitución de circulación constante, manejo de la fricción, pozos de alcance extendido, sistemas de bombeo de fondo. Esto grafica lo que les comenté hace un momento, en el que la presión de fondo en estática va a ser una presión de fondo menor si es que no variamos ninguna presión en superficie durante este proceso. Eso es lo que sucede en una perforación convencional. Cuando se paran las bombas, la presión de fondo disminuye porque se pierden las pérdidas por fricción en el anular, lo que genera un estrés en la formación. Al prender y apagar bombas, pues uno presuriza y despresuriza el hoyo, cosa que puede generar problemas operativos. En cambio, en una perforación con presión controlada MPD, como se los expliqué, que vendría a ser este caso el gráfico de la derecha, al incrementar la presión en superficie, estaríamos reemplazando la pérdida por fricción generada al detener el flujo, y nos mantendríamos de manera adecuada dentro de la ventana operativa, por encima de la presión de poro y por debajo de la presión de fractura. Métodos de contrapresión, sistemas manuales. Estranguladores de contrapresión, estranguladores de tipo manual, perdón. Ajuste manual de la contrapresión. La contrapresión se determina por la información que nos provee el PWD, que es un sensor que se ubica dentro del VHA, que es un sensor de presión en tiempo real durante la perforación, Pressure While Drilling. Este sensor nos da una información precisa sobre la presión que tenemos en el anular, pero tiene una limitante. El sensor solamente nos da información mientras tengamos circulación, es decir, que cuando paremos la circulación, el cálculo de la presión de fondo tendría que ser hecha en un simulador de hidráulica de manera manual para poder incrementar la presión en el estrangulador, disminuyendo el área de flujo. Estos ajustes deberían ser realizados por un operador, y se necesita una sincronización entre el perforador y el operador del estrangulador. Es decir, el perforador tiene que ir reduciendo el galonaje de las bombas, mientras el operador del estrangulador va realizando los ajustes de las válvulas para poder incrementar la presión y compensar las pérdidas por fricción que están disminuyendo debido a la disminución del flujo. Al arrancar y al parar bombas, una manera de alguna forma más certera de trabajar esto es elaborar un schedule, una tabla de ramp up y ramp down, que de acuerdo al galonaje obtenido ya se debería tener una presión estimada para aplicar. Este es un método, digámoslo, más antiguo, cuando todavía los estranguladores no evolucionaban en tecnología. Es un método un poco más inexacto, es un método de tratar de mantener la presión de fondo constante, pero es un método más inexacto que los estranguladores semiautomáticos de reacción más rápida o de los estranguladores automáticos que tienen una reacción extremadamente certera, y todo dirigido y manejado por software de alta precisión, a diferencia de este método manual, que el manejo es directamente supeditado a la experiencia del operador. Métodos de contrapresión de sistemas semiautomáticos.
El equipo del paquete básico requiere la RCD para realizar el desvío, un estrangulador, un separador y el equipo de Data Acquisition que se necesita para realizar los cálculos necesarios para saber cuál es el tipo de presión a aplicar. Necesitamos un medidor de flujo de salida o un medidor Coriolis, el estrangulador semiautomático, función de alimentación manual de valores de contrapresión a aplicar, es decir, los set points, tener un máximo a aplicar como valor de seguridad, un mínimo tal vez. Aún se necesita un simulador hidráulico para la determinación de los settings de presión. La función de alimentación, de igual manera que en el manual, de un schedule, de una tabla que nos indique dependiendo de qué galonaje, qué presión debemos de tener. Este método es un poco más adecuado que el método manual, porque la reacción de los estranguladores es más rápida, pero igual requiere y está supeditado a la pericia que pueda tener el operador del estrangulador. Y los sistemas automatizados, los que el equipo de instalación es básicamente el mismo, requerimos de un RCD, el estrangulador 8 manifold, separador y el sistema de Data Acquisition. Necesitamos una bomba destinada al sistema automatizado. No es una bomba que se lleve adicional. Por lo general y casi siempre se utiliza una de las bombas del propio taladro, pero destinada y exclusiva para el sistema automatizado. Este sistema automatizado es accionado por un software de control y por PLCs que manejan los algoritmos adecuados para que la reacción sea certera, rápida y precisa. Este sistema recibe información y determina automáticamente el valor de la contrapresión. Si tenemos provisto un medidor de flujo de tipo Coriolis, un medidor de flujo volumétrico básico, tenemos un control mayor con respecto a la conservación de la masa en el sistema, lo que nos puede indicar y de manera automática si es que estamos teniendo un influjo o una pérdida. Ya no requiere tanto de la pericia de un operador de sistema automatizado. Debe saber operar el sistema automatizado, debe tener los conocimientos de la perforación, pero las decisiones básicamente son tomadas por el software del sistema. Esto nos permite tener detección temprana de influjos o de pérdidas y tenemos alarmas que nos notifican en este caso, ¿no? Sistema de control microflux. El sistema de control de microflux es el sistema de control de MPD de la compañía Weatherford. Es el sistema propio que tiene. Entonces vamos a detallar un poquito más sobre el sistema propio de Weatherford. Hay una optimización del proceso de perforación, reduciendo los tiempos no productivos y mitigando los peligros asociados con la perforación, siendo comparado con métodos convencionales. Hay una reducción en los costos de perforación mediante la reducción de NPT, obviamente, NPT generado por posibles pérdidas de circulación, inestabilidad de lutitas o de hoyo, amagos, zonas de gas problemáticas, pegas diferenciales. Hay un incremento en la tasa de penetración, ROP, incrementando la vida útil de la broca y disminuyendo la frecuencia de los viajes. ¿Por qué tenemos un incremento en la tasa de penetración? Cuando se utiliza un sistema MPD proactivo, la idea es que el diseño de fluido considere una presión hidrostática muy cerca a la presión de poro
o incluso hasta por debajo de la presión de poro, siendo controlada por una presión en superficie adicional. Esto nos genera un menor impacto mecánico en la formación. Como ya habíamos hablado, el impacto mecánico en la formación reduce el daño de la formación, pero también ayuda, si se disminuye el impacto mecánico, ayuda a que la tasa de penetración o ROP sea mayor. Hay acceso a yacimientos previamente catalogados como no perforables, mayor control en salud, seguridad y medio ambiente. Otra vez llegamos al término no perforable, y que ahora estos pozos ya son viables por el avance de la tecnología asociada al sistema MPD. El sistema Microflux. El sistema Microflux se utiliza el sistema MPD para el control de microinflujos, que es lo que les mencioné hace un momento. Un influjo controlado a los 7 galones, o 10 galones, o 15 galones, es un influjo que se considera un microinflujo. Los algoritmos de control nos ayudan a determinar un influjo o una pérdida. Esto también había sido mencionado. Voy a detallar un poquito más de cómo es que es definido por el sistema que se tiene un influjo o una pérdida. El sistema Microflux incluye dentro del estrangulador un sensor de flujo másico volumétrico llamado sensor Coriolis, por su nombre comercial, que nos da la información de la densidad del flujo saliendo, de la temperatura del flujo saliendo y del volumen del flujo saliendo. Es decir, nosotros tenemos por los sensores de cuentastrokes cuál es la cantidad de flujo entrando al pozo. Al saber cuál es la cantidad del flujo entrando al pozo y por conservación de la materia, lo que sale debe ser exactamente la misma cantidad que lo que entra. El sensor de flujo másico volumétrico es un sensor extremadamente preciso, que nos indica que si hay un mayor caudal de salida, un mayor flujo de salida, algo está aconteciendo. O si hay un menor flujo de salida con respecto al flujo que está entrando, también algo está aconteciendo. Entonces, de acuerdo a los parámetros seteados en el sistema y otro tipo de variables, el sistema reconoce un influjo o una pérdida si es que lo que sale es más de lo que entra, o si es de lo que sale es menos de lo que entra. El choque en superficie o estrangulador es el que ayuda a aplicar la contrapresión hacia el pozo para incrementar la presión de fondo por medio de la reducción de área de flujo. El sistema toma decisiones rápidas, pues es un sistema automatizado de acuerdo a los flujos y presiones que le dan sus sensores. No es una predicción, como lo indica ahí, son flujos o eventos reales. Y tenemos un monitoreo en tiempo real de todos los parámetros de los sensores propios del sistema Microflux, y también tenemos un monitoreo de los sensores de las otras compañías por WITS, que también son analizados por el sistema Microflux. El sistema de control Microflux complementa el equipo de control de pozo existente. No requiere cambios en el equipo de well control existente, es decir, el stack de preventores y el choque del taladro. Permite el cambio entre control Microflux y perforación convencional de manera
casi automática por la dirección del fluido. El fluido sale del pozo y puede ser direccionado directamente hacia la flow line, como vendría a ser de una manera convencional, o redirigido hacia el estrangulador MPD para un control distinto. En resumen, el sistema de control microflux optimiza el proceso de perforación mediante la medición precisa y el análisis de datos de flujo y presión. Mejora la seguridad y flexibilidad del proceso de perforación, minimizando los riesgos y reduciendo los problemas comunes a la perforación y su costo asociado. La trayectoria de operación ya desarrollada en pozos que fueron antes clasificados como no perforables, usando métodos convencionales, que ahora con el sistema MPD y más aún con el sistema de control Microflux, que es líder ahora en el mercado, permite que esos pozos llamados no perforables ahora sí sean viables. Sistema de control Microflux. El control de flujo saliendo, control de la presión manual automática, la presión en el fondo es variada con la presión en superficie, la presión del standpipe, manual o automática. Detección y control automático de influjos, determina de manera precisa la presión de poro. Detección y control automático de pérdidas, determina de manera precisa la presión de fractura. Y también nos ayuda a la detección automática de muchos problemas comunes a la perforación. Esta vendría a ser la distribución general de un equipo MPD. Este equipo MPD, como fue mencionado, no cambia y no modifica el equipo de control de pozo convencional. Se sigue teniendo el stack de preventores, se sigue teniendo el choke manifold del taladro y el separador del taladro. El equipo de MPD es adicional a esto. El equipo de MPD se adapta al equipo normal de una perforación convencional, en el que, ya como hemos mencionado, tenemos la RCD y el estrangulador MPD, las válvulas que direccionan el fluido hacia un lado o hacia el otro. Los cabezales rotatorios. Los cabezales rotatorios no deben ser utilizados como preventor anular. El cabezal rotatorio no reemplaza el stack de preventores. La especificación API 16 RCD define el propósito de los cabezales rotatorios, que estos cabezales son usados como desviadores, en conjunto con el BOP. Pues necesitamos el BOP que continúe con su capacidad de sellar la presión del pozo con o sin tubería a través de él. Se vuelve y se repite, las RCDs no reemplazan ningún elemento del conjunto convencional de BOPs. Las RCDs son utilizadas como desviadores que sellan el pozo con respecto a la atmósfera y nos crean un circuito cerrado presurizable. Aquí tenemos una RCD, en este caso tenemos la imagen de una RCD 7100. La RCD está compuesta por el bowl y el clamp. El bowl es la parte roja inferior. Miremos la imagen de la izquierda, la foto de la izquierda. El clamp es la parte blanca y lo que está por encima del clamp es el inserto rotativo o bearing. Este es el inserto que permite la rotación de la tubería y el movimiento vertical también. Tenemos un diagrama como de corte del bearing. Podemos observar que tiene dos gomas, dos elastómeros
que son los que generan el sello con respecto a la tubería. El manifold MPD o estrangulador MPD está compuesto por los sensores de presión, por dos ramales, dos estranguladores, dos choques, el que llamamos el choque A y el choque B, el flow meter o medidor de flujo másico volumétrico, que ya fue explicado cuál es su función, la HPU, que viene a ser la unidad de presión hidráulica para la apertura o cierre de los choques, de acuerdo a lo que el sistema requiera o calcule, y la ECU, que viene a ser la Intelligent Control Unit, que es como, por llamarlo de alguna forma, es el cerebro del sistema. Todos los sensores concentran sus datos en la ECU y con ayuda del software, la ECU maneja la presión necesaria para obtener lo que estamos requiriendo según los settings en el sistema. Aquí tenemos una imagen precisa de la ECU. Es, como se los mencionaba, es el cerebro del sistema de control microflux. Todos los datos son adquiridos y dirigidos a esta unidad y la operación es monitoreada y controlada desde aquí. Todos los controles, algoritmos y adquisición de datos son instalados en el manifold para evitar problemas potenciales con la comunicación e incrementar la confiabilidad del sistema. Todos estos sistemas de adquisición de datos, esos sensores, alimentan directamente a los algoritmos de la ECU para que el control sea preciso, eficaz y rápido. El sistema de adquisición de datos MPD. El sistema de control y adquisición de datos en tiempo real incorpora una interfaz humano-máquina, es decir, la HMI, que es desde donde el operador controla el sistema o introduce los settings que son necesarios para el control automático y desde donde se monitorea los distintos valores de los sensores que se tiene en todo el sistema. El medidor de flujo másico y volumétrico, el sensor Coriolis, que es ya les había hablado hace un momento. Este sensor proporciona un flujo másico, la densidad, el flujo volumétrico y la temperatura del fluido de salida. Este sensor se le llama sensor Coriolis por un nombre comercial. En verdad el verdadero nombre es medidor de flujo másico y volumétrico. Proceso de planeación e ingeniería para una operación MPD. Valoración de la información, identificación de los problemas de perforación, identificación de la técnica apropiada, identificación de equipos, definición de los procedimientos óptimos, identificación y evaluación de riesgos HACCP. El proceso de planeación tiene fases del proyecto. La fase 1 es la aplicabilidad de la tecnología. Reunir y revisar información de geología, yacimientos, presiones, problemáticas de tiempo no productivo y cómo el sistema Microflux podría ayudar a solventar estos problemas. La fase 2 incluye la planificación e ingeniería, es decir, un rig survey o una visita al taladro para ver o comprobar la posibilidad de la instalación de todos los equipos que se requieren para la operación. Determinar qué tipo de MPD se va a realizar simulaciones hidráulicas, programas de pozo, ajustar procedimientos,
realizar el análisis de riesgo HACCP y el análisis de matriz de control de pozo para el momento de la operación. La fase 3 incluye la ejecución de las operaciones, es decir, la aplicación del programa MPD, el diseño previamente realizado, protocolo de pruebas dentro del casing, que es lo que nosotros le llamamos la calibración del equipo o el fingerprinting, el ajuste de los parámetros, la toma de decisiones en tiempo real y la realización de simulaciones hidráulicas. La fase 4, casos históricos, es la realización y entrega del reporte final, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas, terminado un proyecto, son de suma importancia, pues nos ayudan a mejorar el proyecto siguiente, a mejorar la posibilidad de corregir errores o optimizar más aún los recursos que se tienen para que la siguiente perforación se lleve de una manera más adecuada y óptima. La recolección de información. En este caso se necesita un diagrama detallado del programa de revestimientos. En esta etapa igual el programa de revestimientos es el planeado, no necesariamente va a ser el final, pues muchas veces se necesitan utilizar los revestimientos de contingencia. El perfil de temperatura geotérmico, el perfil de presión de poro y presión de fractura, el más certero que se pueda, si es que se tienen pozos vecinos que atraviesen las mismas formaciones, pues tendríamos un perfil de presión de poro y de presión de fractura más exacto. No es igual de preciso que el que se desearía, pero nos da una idea para el diseño previo del programa. Descripción litológica de la sección o las secciones a perforar. Programa de fluidos para la sección de interés, es decir, las propiedades reológicas del fluido, dato muy importante para la realización de las simulaciones. Descripción detallada de la sarta de perforación y VHA. Esto nos permite tener un cálculo en las presiones por pérdidas de fricción muy certeras, lo que nos ayuda a acercarnos más a la presión de fondo requerida. El plan direccional, si es que aplica, no todos los pozos son direccionales, tenemos pozos verticales. Detalle de las herramientas de fondo, qué componentes va a tener el VHA, motores, PWD, LWD. Información de problemas de perforación en pozos offset, inestabilidad del hoyo, pérdida de circulación, amagues de reventón. Pozos offset son pozos que estén en los alrededores, de preferencia que hayan atravesado las mismas formaciones, o los pozos más cercanos que nos puedan dar algún tipo de información para poder hacer ciertos tipos de predicciones. Survey al equipo de perforación, es decir, la visita a la locación para comprobar la fiabilidad de la instalación del equipo MPD, la posibilidad de que pueda ser realizado. Es decir, la altura disponible para la instalación de la RCD, es decir, la altura que hay entre el BOP anular y la mesa rotaria, disponibilidad de un equipo de izaje para la instalación de la RCD, espacio disponible para la instalación del Microflux System, es decir, el estrangulador, la cabina de adquisición de datos, interfaces de conexión entre equipo de Weatherford y el contratista de perforación. Pues como fue mencionado, nosotros utilizamos sensores para recolectar data, pero no tenemos todos los sensores de la data que se tiene en la locación. Entonces, por medio de WITS, ese tipo de data se comparte. Disponibilidad de espacio para la ubicación de la cabina de adquisición de datos, ya lo mencioné. Suministro de corriente eléctrica para los equipos MPD. Suministro de aire para el paquete MPD. La unidad de poder hidráulico del shock manifold es precargada y accionada por aire.
La elaboración del diagrama de proceso de instrumentación, un PNID. Este diagrama es necesario para la programación de los procedimientos, pues los procedimientos deben de indicar exactamente cuáles son las válvulas a accionar, a abrir o cerrar para las distintas etapas de la perforación o los distintos problemas que se vayan presentando. Modelamiento de flujo. Realizar análisis de sensibilidad al peso del lodo de perforación. Determinar las pérdidas por fricción en el anular para establecer la densidad equivalente de circulación o ECD y optimizar el programa de fluido para cada sección. Evaluar los efectos en el perfil de presión debido a los cambios de propiedades reológicas y el peso del fluido de perforación. Evaluar la influencia de la tasa de perforación y velocidad de rotación en el ECD. Evaluar los efectos derivados por los cambios en la contrapresión en el choque. Requerimientos de contrapresión y construir el procedimiento de conexiones para mantener la presión de fondo constante. Presión de bombeo a diferentes condiciones de flujo y contrapresión. Modelamiento del flujo. Tasas de bombeo óptimas. Calcular el efecto en el ECD producido al circular píldoras de lodo pesado. Calcular presiones de suaveo y surgencia y determinar la velocidad óptima de viaje. Evaluar la limpieza del agujero mediante la relación de transporte de cortes. Calcular el kick tolerance o tolerancia al amago. Evaluar el efecto de la bomba auxiliar durante las conexiones. Definir estrategias de viaje. Efecto de la presión y temperatura sobre la densidad y la viscosidad. La temperatura y la presión afectan la viscosidad de los fluidos de perforación. El efecto más pronunciado en lodos base aceite que en los lodos base agua. La expansión térmica y compresibilidad. Los fluidos no newtonianos descartan el efecto de la temperatura sobre la viscosidad. Todas las mediciones son normalmente hechas a temperatura constante. En muchos casos se ignora el efecto de la temperatura en la densidad del agua. En el rango de 40 a 120 grados Fahrenheit, esta solo cambia el 1.14%, una magnitud irrelevante, por eso es que son despreciadas. En fluidos newtonianos, la viscosidad depende fuertemente de la temperatura. La viscosidad y la densidad cambian en función a la temperatura. En los líquidos se reduce la viscosidad, mientras que en los gases se incrementa. El incremento de temperatura aumenta la energía cinética, promedio de las moléculas en un líquido. Las moléculas vencen más fácilmente las fuerzas de atracción que tienden a mantener las moléculas juntas en los líquidos. Menor efecto en fluidos base agua que no se comprimen apreciablemente bajo presión. La compresibilidad de los fluidos base aceite varía dependiendo, o de los fluidos sintéticos varía dependiendo de la base del fluido y de los aditivos presentes. Las altas temperaturas de formación causan expansión térmica y reducción del ECD y de la ESD. Altas presiones de formación ocasionan mayor compresibilidad e incrementan la densidad de equivalente estático y la densidad de equivalente dinámico. Alta presión y alta temperatura ocasionan efectos opuestos que no necesariamente se anulan entre sí. La magnitud de estos efectos son particulares en cada caso. Son en función a la base del fluido, si es fluido base agua, base aceite o base sintético. El peso del lodo, la presión de fondo o la temperatura de fondo. Se presentarán resultados cuantitativos y cualitativos de un caso en particular evaluados con el modelo Transiente Secure Hydraulics. Conclusiones. La temperatura de fondo afecta directamente el comportamiento hidráulico del fluido independientemente de la base de este,
fluidos base agua, base aceite o sintéticos. La tecnología de perforación con presión controlada, MPD, y el uso de herramientas para toma de información de fondo de pozo durante la perforación está impulsando la consideración detallada de diferentes efectos en la presión de fondo. La selección del tipo de fluido de perforación y de la densidad de este son fundamentales en un proyecto en MPD. Mucho más importancia debe dársele a este aspecto cuando se trata de las ventanas operacionales entre presión de poro y presión de fractura, que son muy cerradas. Cada vez es más evidente la necesidad de interactuar eficazmente con el proveedor del fluido de perforación para obtener información más precisa y confiable de las pruebas de laboratorio requeridas para caracterizar el comportamiento del fluido. Este tipo de análisis muestra la importancia de analizar el comportamiento del sistema de fluido en condición tanto estática como dinámica, especialmente en pozos críticos. Aquí tenemos una elaboración de matriz de control, la pongo como referencia, en la que se toman las decisiones cuando se está en una perforación MPD. Si no tenemos influjos, la presión se mantiene dentro del rango, se continúa perforando. Si la presión sube y se acerca a las presiones máximas de soporte de los equipos de superficie, ya se toma un nivel de alerta, se tienen que variar algún tipo de cosas, reducir pesos de lodo, tal vez RPM, galonaje, este tipo de indicadores. Esto es referencial básicamente porque esta matriz de control no es una matriz de control estándar, es una matriz de control realizada siempre en la fase de planeamiento y es distinta dependiendo el pozo que se esté perforando y la compañía que esté contratando al equipo de MPD, pues cada compañía tiene reglas distintas con respecto a la seguridad y a las tolerancias. Procedimientos de perforación y operación. Los procedimientos detallados para cada aspecto de la operación de MPD serán desarrollados e incluidos en el reporte final. Esta sección del estudio de ingeniería comprende procedimientos operativos, es decir, la elaboración de procedimientos específicos al sistema Microflux, procedimientos de perforación, elaboración de procedimientos para conexiones, elaboración de procedimiento para viaje, por ejemplo. Todos los aspectos de HSE serán cuidadosamente analizados durante la preparación de estos procedimientos. Procedimientos operativos. Los procedimientos detallados para cada aspecto de la operación MPD serán desarrollados e incluidos en el reporte final. Esta sección del estudio de ingeniería comprende procedimientos operativos, procedimientos de perforación y todos los aspectos HSE. Se repite nuevamente. Pruebas del sistema Microflux. Esto es a lo que les hacía referencia hace un momento sobre la calibración del sistema Microflux o lo que le llamamos el fingerprinting. En este proceso, que es importantísimo realizarlo siempre al inicio de cada sección, se realiza una prueba de sensores, se realiza la calibración de la eficiencia de las bombas, pues el fluido entrando es medido por sensores de cuentastrokes que deben de tener una calibración precisa para tener un sistema en el que la conservación de la masa sea constante en caso de no tener ningún problema. La determinación del sweet and stop position, que son puntos en los que el sistema comienza a aplicar presión de acuerdo a la apertura del choque, con un comportamiento del flujo después de parar el bombeo. Cuando se para el bombeo, por la inercia del fluido, el medidor de flujo másico volumétrico Coriolis continúa su lectura. Esto puede ser confundido con la posibilidad de un influjo, pero al haber tenido este ejercicio durante la calibración del sistema, ya se tiene una idea de cuánto es el flujo y por cuánto tiempo tiene que continuar después de parado el bombeo. El comportamiento del flujo después de arrancar la bomba, de la misma manera. Tenemos un tiempo en el que se tiene que otra vez mover el fluido
y nos da una estimación de cuánto es lo que se demora en volver a tener lectura el Coriolis. La calibración con el PWD. A pesar de que el cálculo del sistema Microflux es un cálculo bastante certero y exacto, no deja de ser un cálculo. Es un cálculo usando los distintos inputs y los distintos sensores que tiene el sistema, a diferencia que el PWD, que es un sensor preciso que mide realmente la presión de fondo. La presión de fondo determinada por el sistema es un cálculo. Entonces, durante el proceso de fingerprinting se realiza una calibración con el sensor de PWD para tener ambos valores iguales o muy cercanos. Se realiza la simulación de comportamiento de flujo perforando, efectos de movimiento de la sarta de perforación a diferentes velocidades del bloque. Se realiza un fit dinámico como práctica. Simulación de pérdida de circulación, simulación de amago para que el sistema muestre que lo reconoce y que reacciona ante la situación. Se hacen ejercicios de conexión, se hace un circuito de circulación en superficie. Este proceso es relativamente demorado y se realiza, como les mencioné, se realiza previo al inicio de una de las secciones de perforación, pero es un procedimiento importantísimo, porque si se va a confiar en las reacciones que tiene el sistema o para la detección que tiene el sistema para los distintos problemas que puedan surgir, pues necesitamos un sistema probado y calibrado. Entonces, es un proceso importante, tedioso pero importante, que se tiene que realizar siempre. Procedimientos de contingencia. Estos procedimientos pueden ser, por ejemplo, fugas en el cabezal rotatorio, fugas del equipo de superficie, fuga de las válvulas de no retorno en RB, las que están dentro de la columna de perforación, cambio de operación a control de pozo convencional, cambio de operación de control de pozo convencional a Microflux o a modo MPD, activación de las PRB, detección de gas hidrocarburo CH, 2S o CO2, alineación del retorno al separador del taladro o MGS, Mat Gas Separator, choque taponeado, cosa que acontece mucho, falla del medidor de flujo del sistema MPD o Microflux. El reporte final. Las bases de diseño y los cálculos detallados realizados para evaluar la aplicación del MPD con las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Los procedimientos óptimos y detallados. Procedimientos operativos del sistema Microflux, procedimientos de contingencia, procedimientos de perforación, incluyendo viajes de tubería. Definición de la estrategia de perforación para las secciones MPD, diagrama de proceso e instrumentación del PNID, matriz de control de flujo, definición de roles y responsabilidades. Tolerancia al influjo. Este es un punto importante a explicar, ya que la tolerancia al influjo es probablemente uno de los puntos más importantes a definir durante el proceso de ingeniería y planeación de un proyecto MPD. El volumen máximo del influjo que permite el cierre del pozo y puede ser circulado en forma segura fuera de este sin romper la formación en el punto más débil del hueco abierto, normalmente el zapato de la sección anterior. También puede expresarse como presión en lugar de volumen, como la diferencia máxima entre la presión de poro y presión hidrostática que permite cerrar y circular de forma segura fuera del pozo un influjo de un volumen dado, sin romper la formación en el punto más débil del hueco abierto.
Factores determinantes para la tolerancia del influjo: la configuración del pozo y profundidad del agujero, configuración de la sarta de perforación, densidad del influjo, el peso del lodo, profundidad de la formación más débil expuesta, el punto más débil, weak point, presión de fractura de la formación más débil expuesta, condición donde la parte superior del influjo está en el punto débil del pozo abierto de manera estática, error del operador del estrangulador o el factor de seguridad dinámico, presión por fricción sobre el punto débil del pozo abierto, dinámico, al circular el influjo. El volumen de influjo es el volumen que entra en el pozo desde que comienza el influjo hasta que la presión del pozo ecualiza la presión de poro después de cerrar el pozo. Es una función de las propiedades de formación, equipo, procedimientos de perforación y las habilidades del personal del equipo de perforación. Factores: diferencia entre la presión hidrostática y la presión de poro, porosidad y permeabilidad, tipo de influjo, sensibilidad y fiabilidad de los equipos de detección, el tiempo de reacción de la cuadrilla de control del pozo, tipo de procedimientos de cierre, sea cierre duro o cierre blando, el tiempo de cierre de las BOPs. Consideraciones para evaluar la tolerancia al influjo. En las secciones del agujero donde la tolerancia al influjo es probable que sea un factor crítico, las siguientes pautas deben ser consideradas. Debe ser evaluada a intervalos apropiados después de una prueba de fuga en toda la sección del pozo, con las densidades de lodo comúnmente utilizadas. Si la sección del pozo contiene una zona de rápido aumento de la presión de poro, la tolerancia al influjo debe ser evaluada con frecuencia sobre la base de la presión de poro provista. Debe ser evaluada con frecuencia si hay una posibilidad de encontrarse una presión de poro diferente de lo previsto. Cálculo de la tolerancia al influjo. Suele ser simplificado basado en varios supuestos. El influjo es una burbuja única. El influjo está en el fondo del pozo al iniciar el cierre. Los efectos de la migración de gas, la dispersión del gas, la solubilidad del gas, la temperatura de fondo del pozo y compresibilidad del gas se ignoran. Estos métodos no miden la rapidez con la que el influjo crecerá. El índice de productividad de formación puede ser tal que el pozo puede no ser cerrado antes de que el volumen de la tolerancia al influjo se excedió. Y ahí tenemos la fórmula para el cálculo del kick tolerance. La longitud y la densidad del influjo pueden variar a lo largo del pozo debido a la compresibilidad del fluido de entrada y debido a los diámetros que varían con la sarta de perforación. Sarta de perforación versus BHA. El BHA tiene diámetros mucho mayores con respecto a los de la sarta de perforación. La longitud de la patada suele ser evaluada en el fondo y en la profundidad del punto más débil, y la mayor longitud se utiliza para los cálculos, ya que será el peor de los casos. Riesgo de influjo no tolerable. Siempre hay riesgo de tomar inadvertidamente un influjo debido a factores que incluyen la incertidumbre en la determinación de la presión de poro, las presiones de surgencia, los efectos de expansión térmica, errores humanos y fallas en los equipos. La tolerancia al influjo se convierte en una medida de nivel de riesgo de toparse con condiciones que no pueden ser adecuadamente controladas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que la presentación haya sido de su agrado, que sea útil para el incremento de conocimiento sobre el sistema MPD, o por lo menos una presentación o una introducción a lo que viene a ser el sistema, para qué es usado, cuáles son los factores a considerar dentro de un proceso de ingeniería o de planeación, cuáles son los equipos básicos a utilizar. Si bien es cierto, es una presentación bastante básica y que no llega a profundizar en muchos de los temas, es un inicio para todas las personas que necesiten aprender un poco más de MPD, sobre todo de una manera más ligera.
Nuevamente muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.